Verano de 1837. En las cercanías de una ciudad amurallada, a orillas de un río oscuro. Un gobernador recién nombrado buscaba imponer orden con la claridad de quien cree gobernar con leyes, pero gobierna con espectáculo. Su ambición era explícita y calculada: transformar el miedo en infraestructura política, convertir el castigo en mensaje y las murallas en una cartografía del terror. Lo que encontró la gente al cruzar la plaza central fue una exhibición que quebró cualquier expectativa de justicia limpia. Estacas clavadas en la tierra, cuerpos alineados como estacas invertidas, rostros que todavía miraban el cielo. Los cronistas de la época, entre ellos el mercader viajero Hans von Richter y un escriba local que guardó un códice, relataron la escena con una mezcla de rigor y náusea. No fue un arrebato, fue una política deliberada. En este relato vamos a reconstruir por qué la empalación fue más horrorosa de lo que creías, cómo se diseñó como técnica, qué sintió la víctima y qué legado dejó en la memoria colectiva, pasando por documentos, testimonios y una descripción técnica que no busca sensacionalismo, sino precisión. ¿Qué significa tallar una advertencia en carne humana? ¿Qué pretendía enviar un gobernante cuando erigía un bosque de estacas a la vista de todos? Esto será el hilo que seguiremos. El contexto histórico empieza con un paisaje de fronteras inestables y economías precarias. Las murallas no solo protegían de invasiones externas, sino que también encerraban conflictos internos: campesinos que resistían impuestos, soldados que desertaban, gremios que conspiraban. Códices locales y cartas de embajadores hablan de una legislación flexible donde el castigo se adaptaba a la necesidad del príncipe. En los archivos se encuentra un decreto que autoriza la exhibición pública como medio de disuasión, y cronistas extranjeros compararon aquella plaza con antiguas prácticas registradas en códigos más antiguos que llevaban nombres como Hammurabi, pero que aquí operaban como espejo moral y escarmiento. La técnica de empalación no surgió en un vacío. Hunde raíces en tradiciones legales que postulaban la corporalidad del castigo como elemento pedagógico. Viajeros del norte mencionaron variantes que usaban estacas de roble o hierro, narraciones que incluían desde penas por robo agravado hasta actos de represión política. Entre las fuentes está el relato del embajador Pedro Alvarín, que anotó fechas, nombres y la reacción de la multitud, y el testimonio tardío de la curandera Ana Salazar, que describió señales físicas en los cuerpos expuestos. La historia es tan amplia como la cadena de custodia de esos documentos, y cada pergamino añade una pequeña pieza al rompecabezas de un castigo pensado para ser visto. La acción del protagonista se centra en el gobernador que ordenó la medida, al que llamaremos el príncipe Darío para preservar la narrativa en el ámbito de la reconstrucción histórica. Darío era un hombre de formación militar y de rituales administrativos, alguien que conjugaba lectura de códices con consultas a consejeros de guerra. Su backstory revela rasgos que explican la elección de la estaca como herramienta política. Nacido en un seno humilde, Darío perdió a su madre durante una hambruna y creció entre brasas y madera, aprendiendo el olor del humo y la dureza de la tabla. De joven fue aprendiz de un carpintero llamado Mateo, y más tarde funcionario menor bajo el mando de un señor que perdió una guerra. Ese pasado moldeó su convicción de que la estabilidad se tallaba con mano firme. Una juventud marcada por la necesidad, una formación en la austeridad militar y la pérdida de afectos crearon una mezcla de resentimiento y orden calculado. En el plano afectivo sufrió una pérdida decisiva cuando su hermano fue ejecutado por supuesta traición cuando Darío tenía 20 años. Desde entonces desarrolló una lógica que normalizaba la violencia como solución. La educación de Darío transitó entre la disciplina de la sala de armas y la precisión del taller de carpintería, y esos dos saberes confluyeron en su modo de gobernar. La estaca debía ser perfecta como un clavo, visible como un emblema. Conectamos entonces la psicología de su formación con la decisión pública. El arte del carpintero fusionado con la estrategia del militar dio forma a un castigo que era a la vez herramienta y símbolo. La descripción técnica de la empalación que se implementó en la plaza fue meticulosa. El proceso comenzaba con la selección de la verga, normalmente una estaca de roble labrada hasta acabar en una punta roma para minimizar la fractura inmediata y maximizar la agonía.
El verdugo, un hombre llamado Ivo que provenía de una dinastía de ejecutores, tenía instrucciones precisas sobre la inclinación de la estaca, la altura y el soporte que se enterraba para sostener el cuerpo en una posición que prolongara la vida. La técnica no era improvisada, implicaba herramientas específicas, tiempos de exposición y una logística para silenciar o alinear gritos de la multitud. Desde el punto de vista procesual, se documentaba el número de estacas por jornada, se registraba el perfil del condenado y se asignaba a los servidores que limpiaban la sangre para que la exhibición no se descompusiera antes del efecto pretendido. Técnica y logística se unieron en una maquinaria de terror. En términos concretos, la estaca era de 1,5 metros a 2 metros, con un soporte de piedra en la base, y el proceso duraba horas. Esta explicación técnica busca iluminar la precisión administrativa detrás de una imagen que mucha gente imagina como caos. El caso ejemplar que narramos aquí ocurrió una madrugada en que Darío quiso marcar el comienzo de su mandato con una demostración de fuerza. Se hizo una lista de acusados, 5 supuestos cabecillas de una revuelta, 2 comerciantes que negaron cuotas y una mujer llamada Lucrecia señalada por un rumor de brujería. La plaza estaba preparada como escenario. Escuchemos fragmentos de aquel día en un diálogo reconstruido entre 7 voces que estuvieron implicadas y que ayudan a entender la mecánica humana de la exhibición. Primero Darío habló con Ivo. Darío dijo: «Hoy debemos enseñar que la ley no es un dicho, es madera clavada en la tierra». Ivo respondió: «Su excelencia, la verga está lista, pero la manera será larga». Darío replicó: «Que sea larga entonces, que se vea que resistir no paga». Luego apareció el escriba Miguel y preguntó: «¿Anoto el nombre de Lucrecia en la lista?» Darío: «Ponla, su caso dará ejemplo para las mujeres que hablan demasiado». Miguel: «¿Y los comerciantes?» Darío: «Que entiendan que el comercio sin tributo es traición». Apareció el sacerdote Tomás: «No puedo bendecir una muerte que parece tortura». Darío: «No busco bendición, busco orden». Un soldado, Alonso, murmuró: «No me gusta esto, no quiero mirar». Ivo: «Mi oficio es ejecutar, no juzgar, pero sigo órdenes». Lucrecia gritó: «Soy inocente, por favor escuchen mi nombre». Darío respondió: «Tu voz será parte de la lección». Miguel cerró su cuaderno con mano temblorosa. Tomás calló, y la multitud, entre ellos el mercader Hans, rompió en murmullos que sonaron como un río que no sabe si inundar o secarse. Este diálogo contiene más de 10 intercambios directos y revela las fisuras entre roles protocolarios, humanidad y obediencia institucional. En la escena hubo sensorialidad intensiva, el olor a madera fresca y sangre, el crujir de la punta al rozar la carne, el sabor metálico que algunos sintieron en la boca, el tacto rugoso de la cuerda que ataba a los condenados, el calor del sol que cocía la plaza y el sonido persistente de martillos que clavaban la estructura. Cada descripción añade textura a la percepción del público y explica por qué el espectáculo funcionó como lección y como herida pública. A lo largo del tiempo, la empalación adoptó variaciones culturales y temporales que muestran su capacidad de adaptarse. En los registros se observan por lo menos 4 variantes claras. En la región asiria antigua, la empalación tenía una función ritualizada, con estacas de metal y textos que especificaban el pecado, según un códice parcial. En colonias del siglo XVII en zonas tropicales, se empleó la estaca como método para controlar poblaciones sometidas, con testimonio de un marinero que observó estacas plantadas junto a cañaverales. Durante conflictos del siglo XX, en escenarios clandestinos, hubo reproducciones de la técnica en selvas donde la verga era una improvisación de bambú, y la intención de exhibición persistía aunque el discurso cambió a represión ideológica. Cada variante añadió un rasgo técnico propio, pero la idea central se repitió: la estaca como comunicación. En los registros comparativos aparecen nombres como Amón de la corte asiria y un coronel anónimo en la colonia del sur que documentaron el método con distinto lenguaje, pero con el mismo propósito. Estas variaciones muestran que la técnica viaja y se reinventa, que la empalación no es un vestigio aislado, sino un instrumento que reaparece cuando la autoridad necesita marcar cuerpos para marcar territorio.
Para entrar en la experiencia sensorial de la víctima, recurrimos a una reconstrucción basada en testimonios forenses y relatos de sobrevivientes. La sensación física inicial es de presión y calor, una fuerza que hunde y ajusta y hace que presione. Expansión, que no necesariamente corta de inmediato, sino que se instala como una intrusión lenta. Posteriormente la respiración se vuelve trabajosa, la lengua seca, el pulso se acelera, mientras el sistema nervioso registra un dolor que alterna entre punzadas y quemazón. La vista se estrecha, aparecen colores de luz que no pertenecen al día, los sonidos se vuelven lejanos y el olfato retiene el olor a hierro y madera quemada. Algunos relatan delirio, otros describen una incongruencia temporal, minutos que parecen horas. En términos anatómicos hay implicaciones que incluyen shock hipovolémico, infección y fallo orgánico. El cuerpo lucha por mantener funciones básicas, mientras una exposición prolongada transforma el sufrimiento en espectáculo. Esta sección trabaja con imágenes sensoriales intensas para explicar que la crueldad técnica de la empalación no está solo en el acto, sino en la duración y en la visibilidad constante del dolor. Los momentos de tensión están distribuidos en la narración para marcar decisiones y cambios internos. Momento de tensión 1. Cuando el escriba Miguel levanta la pluma y duda sobre registrar el nombre de Lucrecia, la decisión pesa y su agonía moral se hace física, con frases cortas que anuncian la caída de su integridad. Momento 2. Cuando Ivo, el verdugo, mira al soldado Alonso y duda, recordando a su hijo enfermo, la tensión interna hace que la rutina del martillo tiemble. Este conflicto dura el tiempo de 2 respiraciones y obliga a una elección. Momento 3. En medio de la exhibición, el sacerdote Tomás enfrenta a Darío y le pregunta por su alma. La réplica corta del gobernador actúa como detonante y desencadena una oleada de gritos en la plaza. En esos segundos la trama política y lo íntimo se cruzan. Cada uno de estos instantes se narra con ritmo acelerado y frases cortas para reproducir la escalada hasta la decisión irrevocable. La actuación política del terror que se buscó con la empalación es múltiple. Por un lado, era un medio de control social, una pedagogía de miedo que apuntaba a desactivar futuras resistencias. Por otro lado, fue uso simbólico del cuerpo como terreno donde escribir leyendas de poder. Documentos oficiales justifican la medida como prevención del saqueo y la sublevación, mientras que voces disidentes la vieron como un acto de venganza personal del gobernador Darío. La diferencia entre ambas lecturas es crucial. Cuando el Estado administra el terror con la lógica de un gestor, el castigo se vuelve medida administrativa. Cuando el gobernador administra el terror motivado por heridas personales, el castigo es una respuesta que inyecta lectura pública a su dolor. Las consecuencias políticas fueron profundas, se consolidó temporalmente la obediencia, pero se erosionó la legitimidad. El terror estabilizó el impuesto, pero quebró la confianza institucional. El legado y los casos modernos muestran cómo la memoria trabaja sobre la herida. En el siglo siguiente, hubo protestas que recordaban a las víctimas con pequeñas placas colocadas por familias que sobrevivieron. En la escuela de la ciudad se incluyeron relatos orales que hablaban de Lucrecia. Miguel, y en el archivo municipal se conservó el códice con las entradas censuradas que, años después, historiadores devolvieron a la luz. A nivel global, la técnica reapareció en formas distintas: bambú en selvas, postes improvisados en campos de conflicto y una retórica que sustituyó la corporalidad por otras formas de exhibición digital en épocas contemporáneas. Este tránsito muestra que el horror se transforma, aprende y se reinventa. Al mismo tiempo, el reconocimiento público y las conmemoraciones intentaron convertir la memoria en antídoto, pero la pregunta sobre cómo restaurar la dignidad de quienes fueron convertidos en paisaje sigue abierta. Si esta reconstrucción te ha dejado sin aliento, no estás solo. Historias como esta golpean por su cercanía con lo humano y por la facilidad con que las instituciones pueden convertir vidas en lecciones. Queremos saber tu opinión concreta sobre la motivación de quienes ordenaron estos actos. ¿Fue miedo, estrategia o sadismo puro? Escribe tu comentario empezando con «¿Fue para qué?», para que la comunidad pueda seguir la discusión. Tu aporte ayudará a comprender otros ángulos y a proponer futuros episodios. Ahora retomamos la narración con un CTA de suscripción. Si valoras relatos documentados, narrados con rigor y sensibilidad, suscríbete.
Aquí investigamos archivos, cronistas y testimonios para entender hasta dónde llega el poder cuando decide exhibir el castigo. Tu suscripción apoya la investigación y permite que más voces sean escuchadas. Un mes después de los hechos, la plaza seguía con huellas. Algunas estacas habían sido retiradas y otras cubiertas con tierra a medias. La curandera Ana Salazar y la madre del carpintero Mateo contaron que la ciudad no dormía igual. Se formó una pequeña comisión que incluyó a Tomás el sacerdote, a Miguel el escriba, a la viuda de uno de los condenados llamada Isabel, al mercader Hans, que había escrito cartas a su consulado, y a la joven maestra local, Elena. Cada uno aportó testimonios distintos. La comisión redactó un informe preliminar que recogía la lista de los condenados, su estado familiar y la observación de irregularidades procesales. El gobernante Darío declaró que las medidas habían sido necesarias y mantuvo la retórica de seguridad. Agrupaciones de comerciantes lideradas por Rodrigo se quejaron por el impacto económico de la represión, mientras que la población rural, representada por Tomás del Barrio Viejo, expresó miedo pero también alivio por la aparente paz. En la esfera institucional se abrió una investigación administrativa de rutina, pero muchos documentos fueron destinados a archivos cerrados. Este primer mes mostró que el terror había cumplido parte de su objetivo material, pero activó resistencias morales que no se disolvieron. 3 meses después, las tensiones se habían institucionalizado. Miguel el escriba recibió amenazas y decidió abandonar la oficina, dejando sus notas en poder de Elena la maestra, que comenzó a enseñar a los niños sobre respeto y memoria. Un grupo de familiares encabezado por Isabel organizó vigilias y pequeñas ceremonias en la noche, donde se nombraba a los muertos por sus nombres. El arzobispo regional intervino y pidió moderación, mientras que embajadores extranjeros remitieron protestas formales a la corte. La prensa mercantil publicó columnas que dividían la opinión pública, y en las plazas menores surgieron grafitos que señalaban a Darío por su crudeza. El gobernador respondió con una ley de orden público, que aumentó la vigilancia, justificando medidas como necesarias para la estabilidad. En este mes se observó una polarización. Se consolidó una facción que apoyaba la mano firme y otra que reclamaba justicia y revisión de procedimientos. La represión se sofisticó, utilizando listas, fianzas y detenciones administrativas que continuaron el patrón de control. 6 meses después, la ciudad intentó recomponer su tejido social. Hubo juicios locales contra algunos oficiales que habían excedido sus instrucciones, y la comisión que Elena lideraba logró que parte del archivo se hiciera público. Se erigió un pequeño monumento simbólico, en el que no se representaban cuerpos, sino manos entrelazadas, y se instituyó un día de recuerdo con lecturas de los nombres de las víctimas, incluidos Lucrecia, Miguel, Isabel y otros. A nivel institucional, se impulsaron reformas para limitar la exhibición pública de castigos, con nuevas ordenanzas que requerían revisión judicial y registros más estrictos en la cadena de custodia de las condenas. El legado de la empalación siguió presente en relatos orales y en la literatura local, y la memoria tomó la forma de debates en escuelas, sermones y cartas al editor. El gesto de la ciudad fue mezclar reparación simbólica con reformas prácticas, aunque muchas familias siguieron sin recibir compensación real. El protagonista Darío terminó su mandato con una popularidad ambivalente, respetado por algunos por la estabilidad que trajo, odiado por otros por la marca indeleble que dejó en la carne de la ciudad. La reflexión final que proponemos es que la empalación no fue solo un método de muerte, sino una tecnología de poder que funcionó por su capacidad de prolongar, exhibir y comunicar dolor. Entenderlo no es entretenimiento, es responsabilidad histórica. Si quieres seguir estos análisis y apoyar futuras investigaciones, suscríbete y comparte tus comentarios. ¿Qué aprendemos sobre el uso del miedo en nombre del orden? La respuesta exige memoria, nombres reales y la voluntad de que la historia no se repita.